la problemática, con esta crisis del sistema sanitario, diputados de Unión por la Patria, ministros y distintos referentes de la salud de todo el país se reunieron, ¿no?, para alertar el inminente colapso sanitario que provoca el ajuste de la motosierra, y en ese sentido estamos en comunicación con Claudia Paladino, que es diputada de Unión por la Patria por Catamarca, pero además también es médica, así que nos interesa saber su opinión. Claudia, ¿cómo estás? Manuela Cardelli, equipo de Hagamos Ruido, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuela? Un gusto estar ahí con ustedes. Claudia, contame un poco de qué fue esta reunión y en pos de qué está haciendo el reclamo que están haciendo. Sí, nosotros en el bloque venimos muy preocupados al observar ya desde el comienzo de la gestión del gobierno nacional una serie de medidas que a 2 años de gestión muestran un desfinanciamiento importante. En el presupuesto de este año significó a valor real aproximadamente en promedio más del 30% del presupuesto, con algún impacto en algunas políticas públicas o programas de mayor porcentaje de financiamiento. Y en este último mes, lo que también alertó mucho, por un lado fue el programa Remediar, que realmente da respuesta a la accesibilidad al tratamiento completo de un porcentaje importante de la población de los argentinos, y por otro lado también también lo que hemos observado que tiene que ver con otros programas como salud sexual, como el cumplimiento de la ley de VIH, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis. También vacunas, hemos tenido de diferentes provincias el relato de que no llegan en tiempo y forma la cantidad necesaria de diferentes vacunas del calendario nuestro que también responden a una ley. Entonces, bueno, ante este escenario y con la gota de vacunas y Remediar, si uno lo puede definir de alguna manera, se realizó esta reunión que la organizó el diputado que también es médico Pablo Sherling de Tucumán, donde se invitó a los ministros. Algunos pudieron llegarse, otros acompañaron, no podían por agenda estar en la reunión, pero acompañaron con su preocupación, y un poco estaba la ministra de Santiago del Estero, el ministro de La Rioja, el ministro de la provincia de Buenos Aires. Contaron un poco, cómo impacta, ¿no es cierto?, en la salud de la comunidad estos recortes, y también hubo representantes de PAMI, ¿no es cierto?, porque también es otra preocupación grande, que queda en el medio, ¿no es cierto?, porque al desfinanciar o al cambiar la manera de prestacional, del abono prestacional de los profesionales médicos para PAMI, y por otro lado todo el ajuste que hay con la medicación y el vademecum, ¿no es cierto?, esto hace que en el medio queda cautiva, ¿no?, la población de jubilados que ya tiene un congelamiento de su haber jubilatorio. Entonces, es como, ¿no?, son unas diferentes medidas que se están tomando, que se van encadenando, ¿no?, una con otra, y hacen que hoy nos preocupemos por la accesibilidad a la salud y la salud de la comunidad en general, ¿no? Claro, bueno, ahí te quiero preguntar otra cosa, porque el sector de discapacidad acá en Argentina se estuvo movilizando hoy, justamente realizó una movilización y un cese de actividades por esta nueva ley que habla, ¿no?, de este fraude, ¿no?, como si los discapacitados estuviesen mintiendo. Ya hemos vivenciado momentos donde los hicieron ir a hacer fila a las 4 de la mañana para que no se vuelvan a reempadronar. Ahora están buscando hacer lo mismo. ¿Qué opinión tenés sobre esta modificación? Mira, esto demuestra, por un lado, una gran crueldad, ¿no? O, si no querés llamarlo crueldad, uno podría pensar que no conocen o que nunca han estado acompañando familias o personas que transitan una discapacidad. Yo soy médica pediatra, entonces, estas diferentes temáticas en el quehacer cotidiano de la profesión uno las ha observado, y realmente que vuelvan a victimizar al discapacitado, porque recordemos que hace un año, no sé si un año o año y medio, se le dio de baja todas las pensiones con esto de que estaban mal otorgadas. Claro, de eso te digo, que los hicieron, ¿no?, los hicieron reempadronar. Claro. En las personas que, con lo que significa
para una persona acceder, pues le pedían de nuevo actualización de todos los certificados, ¿no? Significa peregrinar, ir a cada médico, pedir que te haga de nuevo la historia clínica, que también tiene un costo en general, o si es en el hospital público una demora de turnos, con la angustia que tenías un tiempo para presentar esto en el ANSES, porque si no te quedabas sin. Y aparte, aquellos que pudieron reempadronarse, les significó a muchos 3 meses sin recibir la pensión, porque recién se la reincorporaban por todo el tema burocrático, según lo que nos explicaban cuando nosotros hacíamos alguna pregunta, por lo menos localmente, que yo, algunas personas me preguntaban directamente qué estaba pasando y pregunté al ANSES, decían, no, ya se les va, si tienen todo bien, se les va a dar, pero pasaron como 3 meses que esa persona que tenía un derecho a recibir esa pensión no la recibió. Y ahora que ya hubo una ley votada por la mayoría de la Cámara, de las dos cámaras, ¿no? Del Congreso Nacional en un sistema democrático, que fue la Ley de Emergencia en Discapacidad, con un veto del Gobierno Nacional que volvió al Congreso y fue rechazado el veto, con lo que también hicieron con el presupuesto, que en el capítulo 11, muy así, viste, subliminal, ponían que se deroguen las leyes, y justo con el número, que era la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, que logramos que ese capítulo no se aprobó, entonces no pudieron derogar esa ley, y hoy día viene este nuevo proyecto que entra por el Senado, ¿no? Victimizando, o más que victimizando, acusando a las personas que acceden a una pensión como que realmente no es real lo que presentan, ¿no? Claro. Entonces, preocupa mucho porque en realidad es esto que decíamos con los jubilados y las otras poblaciones que están sufriendo este ajuste, todos. En el medio quedan, ¿no? Las personas que ya, y las familias que están transitando esta problemática. Entonces, es muy preocupante cuando vos hablás con el oficialismo, te dice, bueno, pero hay algunas pensiones que no eran lo que debían ser. Bueno, o sea, si llega a haber algo que no es, gestiona, ya que estás gobernando, para que funcione bien. Claro. Pero no hagas un reempadronamiento otra vez a todas las personas, ¿no es cierto? Porque es volver a empezar y va a pasar, porque hasta que se reempadronen, si no logran el trámite les dan la baja, sí, ¿no? Es este sistema que queda la población cautiva cuando en realidad las políticas públicas deberían estar al servicio del pueblo. Claro. No al revés. Ahí, ¿no? Se ve un poco, para mí, el quiebre del poder democrático, ¿no? Porque cuando vos tenés a la gente que se está manifestando, pero que además tenés un presidente que le encanta sacar decretos, pero que además no atiende al poder que tiene el Congreso, bueno, ahí también te habla un poco de quién nos está gobernando. En ese sentido te quiero consultar respecto a qué está pasando con las vacunas. No, porque también ese es otro factor, ¿no? Que hay faltantes de vacunas. Sí, hay faltantes de vacunas. Ayer, incluso en esta reunión que hicimos con los ministros, conversábamos este tema. El discurso del Ministerio de Salud de la Nación es que como el año anterior hubo vacunas que no se aplicaron, ellos dicen, bueno, compramos menos porque quiere decir que se necesitan menos. Y esa no es la lectura, porque es la obligación del Ministerio de Salud como órgano rector generar todas las campañas adecuadas para que la cobertura en vacunación sea mayor al 95%. Con eso vos tenés garantía, o sea, la población objetivo para vacunar, ¿no? Si vos tenés menos de ese grupo en porcentaje vacunado, el riesgo de que ante la presencia de esa enfermedad aparezca un caso, el riesgo que se multiplique es alto. Claro. Entonces, si vos no tuviste adherencia a la vacunación, no es que te sobran las vacunas, es que algo has hecho, no has hecho campaña, no has ido puerta por puerta a vacunar, algo ha pasado para que las vacunas que se calculan según la población objetivo, ¿no es cierto? Según censo, cuántos niños nacen, cuántos menores de tal edad, y en función de eso vos calculás, ¿no? Programás la cantidad de vacunas que necesitas para todo el país. Es obligación del Estado Nacional por la ley de vacunas, que debe hacer la compra centralizada para todas las provincias, porque aparte tienen todas las herramientas para ejecutar esto de manera eficiente, de calidad y con menor costo, que si cada provincia sale a comprar vacunas, eso por un lado. Y por el otro lado, tal vez yo que he sido
residente de pediatría en los 90, aparecían las vacunas cuando no estaban todavía en el calendario nacional, y realmente estabas en un punto de inflexión complejo, porque vos sabías que tenías la obligación de comentarle a la familia que existía una nueva vacuna, pero sabías que tal vez esa familia no tenía la posibilidad de irla a comprar. Claro. Entonces les generabas, viste, una angustia, porque muchos te decían, ay, pero si es bueno para mi hijo, yo la tendría que ir a comprar. Bueno, logramos con la ley de vacunación, en el gobierno, ¿no es cierto?, de Néstor y Cristina, que un montón de vacunas estén como deben estar en el calendario nacional, y eso significa que el Estado las debe comprar. Y ahora tenemos estas situaciones que se compran en menor número, se distribuyen, por tal motivo llegan menos a las provincias, para enfermedades, estoy hablando tos convulsa, coqueluche. Y hoy sabemos que si vacunás a la embarazada, evitás que ese bebé los primeros meses de vida, hasta que le haga efecto su propia vacunación, queda cubierto contra esa enfermedad respiratoria que, si tal vez vos hablas con tu abuela o bisabuela, antes era un problema, pero claro, hace muchos años no. Y hubo fallecidos el año pasado por coqueluche en Argentina. Sí, y ni hablar... Y así hay varias, ¿no? O sea, te hablo de una en particular. Sí, ni hablar que estamos en época pospandemia. Sabemos lo que implica la vacunación, ¿no? Sabiendo que además es un gobierno que creció saliendo a militar en pleno confinamiento con banderas diciendo que el COVID era una mentira política, y un gobierno que, estando en la cúpula del Poder Nacional, nos hizo salir de la OMS. ¿Qué impacto tiene esto para nuestra vida cotidiana? Mira, todas estas acciones que vos relataste, viste, a nivel cuando era la pandemia, que primero salían diciendo no nos vacunemos, ¿te acordás que hacían marchas? Sí, cuando sí. se pedía que no se concentre la gente por el riesgo del contagio, hacían marchas pidiendo no vacunación. Después, cuando vieron que la vacuna era buena y necesaria, empezaron a hacer, viste, protestas de por qué no se vacunaba a todo el mundo, viste, hay que vacunarse. Estas reacciones ilógicas van para un lado y después para el otro, que no tienen, no tiene lógica real ni científica, obviamente. Y realmente todo esto en la comunidad, cuando tiene un impacto, porque si vos no sos de la salud y escuchás que la vacuna puede tener una serie de efectos adversos, tal vez, viste, decís, bueno, espero, veo cuándo me vacuno, ¿no? Costó, ¿te acordás la vacuna de la gripe que lleva ya muchos años? Sí. Hace años mucha gente decía, no, pero yo me vacuné y me agarró una gripe peor. ¿Viste? Era la frase, ¿no? El saber popular que decía esto. Sí. Hasta que se pudo explicar que en general no, que daba la casualidad, pero no era que porque te vacunaste te ibas a agarrar una influenza peor, y se vio que si vos te vacunás, la población de adulto mayor o la de riesgo tiene menos internación y menos riesgo de tener un episodio grave, ¿no? Y evitar sobre todo lo que uno siempre quiere evitar, que es el fallecimiento de las personas que se enferman. Pero todas estos relatos que a veces se hacen de una manera irresponsable impactan en la cultura, ¿no es cierto?, y en lo que hace la comunidad. Entonces también muestra que de alguna manera una irresponsabilidad cuando se afirman cosas que científicamente sabemos que no son, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, ya hay indicadores, ¿viste? Nosotros medimos también. Hay indicadores duros como es la mortalidad infantil, la maternidad materna, que siempre se van midiendo. Argentina venía en descenso, una media nacional en descenso, algunas provincias que les costaba más que otras, pero en el último año aumentaron los dos indicadores. Claro. Cuando aumentan, se tiene que dar una alerta, quiere decir que la gente no accede al sistema sanitario, que no hay campañas, hay que mirar por qué aumentó, dónde aumentó más, viste, los alertas, los rojos, hacia dónde... Y realmente no vemos esa alerta. Venían con cierto aumento los casos de sífilis, enfermedad, estoy hablando de la época de Belgrano, ¿no? Para que tengamos una idea. Venían aumentando, pero en este último año se duplicaron y más los casos nuevos. Sí. El colectivo de asociaciones relacionadas con familiares o enfermos portadores de VIH nos comentaban también hace 15 días que los casos nuevos de VIH también aumentaron.
se desfinancia el programa de salud sexual, que es el acceso a preservativos. Los medicamentos y los preservativos y demás están con un valor muy alto. No abastezco de preservativos a la comunidad. Saco el remediar, o sea que una persona que se va a atender a un centro sanitario tiene fiebre, por ejemplo, un niño va con su mamá, otitis, fiebre, menor de 1 año, se le da el antitérmico, el antibiótico. Eso se abastecía a través del programa Remediar, que llegaba directamente al centro sanitario, desde Nación al centro sanitario de cada provincia, después que la provincia daba fe de cómo había utilizado el botiquín anterior. Hoy día no va a llegar. Vos vas a diagnosticar esa otitis y esa mamá, ¿dónde va a comprar? ¿Con qué dinero va a comprar? Sabiendo que están congelados los sueldos, que mucha gente no tiene trabajo, ¿no? Entonces, es preocupante. Entonces, hasta esta preocupación, desde el bloque, desde los ministerios, ¿no? Realmente nos reunimos como para ver, bueno, qué medidas tomar, porque nosotros podemos desde la legislatura presentar una serie de propuestas, pero vos bien lo has dicho, que desde el gobierno nacional parecería que lo del Congreso, ¿no? De alguna manera no se le, por más que la ley esté, no se cumple. Bueno, y ya para cerrar, diputada, entonces, ¿cuáles son las medidas de avance que pudieron establecer? ¿Qué estrategia tienen? Mira, una de las estrategias que se conversó tiene que ver con poder compartir con la comunidad la situación, porque a veces no toda la comunidad conoce estas cosas, ¿no? Porque las sufre el Ministerio de Salud, o sea, los ministros se enteran, pero aquel que va al centro de salud, viste, no sabe a veces que este es un plan nacional, que es el remediar, mucha gente no lo conoce. Entonces, poder poner en agenda a través del accionar de cada uno y a través de ustedes también los medios, que agradecemos mucho estos espacios, de la situación real de salud. Por otro lado, se está trabajando también mucho porque realmente deberíamos declarar la emergencia en salud, ¿no? Sabiendo que se ha declarado de emergencia en discapacidad y aún hoy todavía no se aplica la ley, ya lleva desde el año pasado. Claro. ¿No? Sabiendo esto. Pero creo que desde la comunidad, desde los diferentes pacientes que necesitan acceder a la salud y la población en general, ¿no? Como pasa con el colectivo de discapacidad y otros, de solicitarle, exigirle al gobierno nacional una respuesta. Nosotros desde la legislatura y los ministros a través del Consejo Federal de Salud, que es el COFESA, que no fue consultado para bajar estos programas ni para los cambios de políticas públicas, cuando el Consejo Federal de Salud debería haber sido consultado, eso también nos comentaban los ministros, van al COFESA solo para que se les informe qué novedades hay, pero no como debe ser el COFESA, que es una reunión de ministros donde se pone sobre la mesa las preocupaciones y se deciden conjuntamente las estrategias para cuidar a la población. Ese es el sentido. Es el sentido del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el sentido? Cuidar a la población en sus diferentes etapas de vida. Entonces, bueno, esta es la gran preocupación. Esto es lo que estamos tratando de movilizar y seguir presionando para que hay varios proyectos sobre, viste, que no caiga el remediar, hay varios proyectos exigiendo que vacunas se distribuyan y se compren como corresponde en la legislatura, ¿no? Estos proyectos a su vez van a las comisiones, entonces también depende de los presidentes de las diferentes comisiones que convoquen a las reuniones para que se puedan tratar estos proyectos, ¿no? Pero creo que tenemos que ser protagonistas cada uno en el rol que nos toque, para poder exigir que realmente fortalezcamos la salud pública y que se valore y se piense que es un derecho, ¿no? Esperemos que así sea, porque están asfixiando todos los sistemas, salud, educación, el sistema científico, el sistema de investigación, todo. Y esperemos también que estas herramientas que ustedes están y estos proyectos que ustedes están llevando a cabo representen en sí una oposición firme para poder acabar con este sistema que nos está destruyendo a todos. Claudia, te agradezco muchísimo por haber pasado por la M650. Esperemos vamos a seguir atentos a todas estas novedades que están pasando y esperemos estar en comunicación pronto. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos, y no perder la esperanza y a seguir luchando para reconstruir lo que se está rompiendo, ¿no?
Claudia Paladino, diputada nacional de Unión por la Patria. Amigos, amigas, quédense que ya volvemos. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina. Fibroflex, mallas de fibra de vidrio para la construcción, calidad superior y uso profesional. Fibroflex.